Les saluda el pastor Salomón de la Cruz al grupo Instrucción Teológica por WhatsApp. Hoy es martes, miércoles 27 de junio del 2018 y voy a presentar el tema que se llama de la sección número 2 de mi libro 10 pactos analizados. La sección número 2 es pactos generales. Ya hemos presentado lo que son los pactos soteriológicos y a continuación voy a hablar de los pactos generales. A diferencia de los pactos particulares que son hechos exclusivamente con un pueblo específico, pero en este caso es hecha con toda la humanidad, con la raza humana. Incluso en algunos casos vamos a ver que no solamente están presentes la humanidad, sino la tierra como tal y todo lo que dentro de ella se mueve, todos los seres vivos. Pero bueno, vamos a entrar a estos pactos que generalmente se consideran como pactos hechos con toda la humanidad. Dentro de esto, algunos le llaman al pacto edénico y al pacto adámico. La diferencia entre ellos lo presentan a que uno es hecho antes de la caída y otros después de la caída. Pero vamos a entrar en materia porque esto es algo muy interesante cuando se habla de los pactos hechos con toda la humanidad en general, y vamos a comenzar hablando de este pacto que es el pacto adámico. Lo tengo entre signos de interrogación porque pues vamos a analizar si realmente se considera un pacto a el pacto adámico así llamado. Dentro de la lista están tanto los teólogos del pacto como incluso los dispensacionalistas, incluyendo a algunos doctores como el mismo Scofield, fue quien presenta el pacto edénico y el adámico. Y también podemos mencionar a otros más como McDonald y dentro de otros La Cueva. Sin embargo, pues vamos a entrar en análisis. Creo que es un buen momento para analizar si existe realmente, si es aceptable o incluso se puede quedar entre duda lo que es el pacto adámico. Lo tengo en signos de interrogación. Bueno, aparte del primer trato dispensacional con Adán, que aquí así mencionamos, el primer trato es antes de la caída. Dios establece otro trato inmediatamente después de la caída, en esa dispensación que se llama la conciencia, porque acuerden que el primer trato fue en la inocencia, y ahora en la conciencia Dios declara al hombre lo que será su porción en la vida por causa de su pecado. Los teólogos dispensacionalistas, más que nada, los dispensacionalistas, lo que hacemos dentro de todo esto no vemos realmente, no vemos un pacto exactamente, sino hasta Noé, el primer pacto, ya que es más probable de que estos se trataran de ciertos términos de tratos que así le llamamos dispensacionales. Bueno, aclaro cuando hablo de esto que no existió algún trato entre Dios y el hombre, no que no existió, pero no se percibe claramente como pacto alguno. Por ejemplo, en Edén, antes de la caída, hay una bendición divina a fructificarse y multiplicarse, desde luego que sí. Por tanto, incluso después de la caída, hay un decreto de juicios y promesas. Acuérdense del juicio que viene sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la serpiente. Bueno, esos decretos de juicio de Dios y también la promesa de un redentor que aparece, no se entienden como un pacto en forma, sino que se entienden como lo que son decretos y son también pronunciamientos de Dios de juicio, y también son extensión de promesas, pero todavía no se está haciendo formalmente como un pacto. A lo mejor puede haber una especie de protopacto, es decir, que algo que dé indicios, pero no nos menciona claramente que se trate de un pacto. Entonces, cuando aparece el término pacto como tal, es hasta la llegada de Noé. Sin embargo,
pues es bueno examinar en qué consiste, según los teólogos del pacto, en qué consiste este pacto. Y para eso la base es estudiar Génesis 3:14 al 19. Y su naturaleza lo presentan como un pacto incondicional en el que Dios decreta o Dios declara. No hay lugar para ninguna apelación en esa naturaleza del pacto. No se indica responsabilidad para el hombre para que éste sea cumplido. Por lo tanto, se le considera como una declaración, como un decreto de Dios o incluso una promesa de Dios. ¿Y qué fue hecho? ¿En qué ocasión? Después de que el hombre pecó y poco antes de ser expulsado del huerto del Edén. Entonces estamos hablando de este pacto, que así es llamado por los teólogos del pacto como el pacto adámico, y nosotros lo tenemos, recuerden, signos de interrogación, porque realmente nosotros entendemos no que sea precisamente un pacto, sino que se trata precisamente de lo que nosotros entendemos, llamamos como un trato de Dios dispensacional. Pero es interesante, ¿verdad? Porque dentro de esas provisiones, acuérdense que está que la serpiente fue maldecida en Génesis 3:14, Romanos 16:20, segunda de Corintios 11:3 y 11:14 también menciona ese tema, Apocalipsis 12:9. El Redentor es prometido dentro de esos términos en Génesis 3:14 al 15. Esta promesa incluso traza la línea mesiánica. ¿Por qué? Porque desde allí se entrega a Eva, pasa a Abel, Génesis 4:25, pero de Abel pasa a la línea de Set, que es sustitución, luego Noé, Sem, Génesis 6:8 al 10, a Abraham en Génesis 12:14, pasa a Isaac también, que prácticamente es en Génesis 17:19 al 21, a Jacob, que está en Génesis 28:10 al 14, esa promesa que va continuando la línea mesiánica. De ahí pasa a Judá en Génesis 49:10, vía David en segundo de Samuel 7:5 al 17, y finalmente Cristo se va cumpliendo en él en Isaías 7:9 al 14, y según lo enseña Mateo 1:1 y Mateo 1:20 al 23. Entonces vemos ahí toda la línea mesiánica del Redentor, y es por eso importancia de seguir toda la línea de la sangre mesiánica, ¿verdad? Que cómo va llevándose esa consanguinidad, porque es la sangre que va a ser la herencia de Cristo en la humanidad de Cristo, el linaje de la mujer. Bueno, la enemistad entre las dos simientes empiezan. Recuerden que no solamente iba a haber enemistad entre la mujer y la serpiente, sino también se dice, y ahí en el término de mujer y la serpiente está hablando en términos corporativos, o sea, en términos grupales, hablando del tema de la mujer como tal, pero también que representaba esa línea, toda la línea mesiánica, y luego dice entre tu simiente y la simiente de la serpiente, es decir, la enemistad también iba a ser sobre esas dos líneas de descendencia, una que iba a ser la línea semita y la otra que iba a ser la línea antisemita, toda esa enemistad que iba a correr. Bueno, también el estado de la mujer es cambiado, porque en Génesis 3:16 ya se presenta un estado diferente a la mujer, es decir, ahora es subyugada, y se le presenta que su deseo será para su marido y él se enseñoreará de ti. Entonces vemos allá que la maldición afecta el statu quo de la mujer, afecta prácticamente el lugar que tiene la mujer en el origen de la creación, y entonces empieza toda la violencia en contra de la mujer, incluso el machismo a ser parte de esa aflicción de la mujer. Entonces es interesante que también la tierra incluso debido al mismo pecado que cambia sus condiciones, es maldecida ahora según Génesis 3:17 al 18, y el trabajo ya no es igual, sino que hay una desigualdad en el trabajo, según Génesis 3:19.
con sudor, comerás el pan de cada día. La muerte física ahora también es introducida como un elemento que no estaba presente y lo podemos mirar en Génesis 3:19 y que por consiguiente lo explica Romanos 5:12 al 21. Entonces, todos esos elementos vienen contenidos dentro de ese trato dispensacional que fue parte de la revelación, pero que nosotros consideramos que no se considera como una especie de pacto. Hay indicios de promesas, desde luego, de decretos de Dios, pero no se presenta como una especie de pacto. Sin embargo, los teólogos del pacto presentan que la señal en ese pacto de ese trato está en el hecho de que Dios los vistió con túnicas de pieles, siendo este el sacrificio la señal de ese pacto. Así lo manejan, según Génesis 3:21, y aparte anuncia su seguridad. Lo que nosotros entendemos, sin embargo, es que se entiende esta vestimenta de pieles como un tipo, pero no como una señal del pacto, solo como un tipo de lo que sería posteriormente el sacrificio del Señor Jesucristo. Y entramos pues a algunas preguntas interesantes sobre este tema llamado el pacto adámico. Muy bien, vamos a hacer las preguntas sobre el tema que corresponde a esta sección, que son pactos generales, y primero tenemos una pregunta: pacto adámico. ¿Cuáles son las cosas, en resumen, que el hombre perdió en la caída? Bueno, ante todo, perdió su alma, porque inmediatamente el pecado lo que trae es muerte espiritual. Al morir espiritualmente, según Génesis 2:17 y Efesios 2:5, 1 Timoteo 5:6, ¿qué significa esto? Muerte es perder la comunión con Dios. No significa inhabilidad, ¿eh? Tampoco significa que absolutamente perdió el hecho de tomar una decisión, sino que aquí muerte significa separación con Dios. Es decir, está muerto espiritualmente, está separado de Dios, y no significa que no es responsable de sus actos y que no posee de una voluntad. Incluso se le presenta elección para que él pueda tomar, puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Entonces se le pone en una situación en la que puede escoger, incluso hasta puede rechazar, como el apóstol Pablo cuando fue llamado y dice: y no fui rebelde a la voz celestial. Entonces es interesante de cómo él precisamente da ese paso de aceptación o rechazo. De ahí que nosotros hablamos del término recibir a Cristo o rechazar a Cristo, que prácticamente en un punto, cuando se nos presenta el evangelio, tenemos el punto de recibir o rechazar. Bueno, pero no solamente eso, sino que perdió hasta su cuerpo al adquirir un elemento mortal y corrupto. O sea, se le salió de control de las manos lo que es el mismo cuerpo, porque empezó en un proceso de muerte. Del mismo momento en que pecó, empezó a morir su cuerpo, sus células empezaron a morir. Desde ese mismo momento se convirtió en un ser mortal de inmediato. Aunque pues en ese mismo día iba a morir. Cuando hablamos de día, nos estamos refiriendo al hecho de que para Dios un día son como 1000 años. Él no llegó al cumplir el primer milenio, 930 años Adán, y murió. No alcanzó a cumplir en ese mismo día, en ese mismo milenio, murió. Además, perdió la tierra. No solamente perdió su alma, su cuerpo, la misma tierra la perdió al ser esta maldita y no producir lo mismo en términos de trabajo. En producción se le prácticamente estancó. Por esa razón que la redención también es triple. Es redención para el alma, 1 Juan 1:3-7, redención para el cuerpo, 1 Corintios 15:26, y redención para la tierra, Romanos 5:5, Apocalipsis 5:10, Isaías 65:25. Incluso la creación, por eso en Romanos dice, capítulo 8, que la misma creación gime. ¿Cuándo será completa la redención de todas las cosas? Esto es interesante, de que ese proceso de redención que comienza, que se anuncia incluso, va a ser completa según Romanos 8:18 al 27,
cuando el último Hijo de Dios alcance la redención de su cuerpo. En tanto no suceda eso, porque es el Romanos 8, 18 al 27, habría que leerlo y analizarlo y darse cuenta que mientras eso no suceda, todavía el proceso de redención sigue, aunque algunos ya hayan sido en el proceso arrebatados, pero todavía la redención sigue porque todavía queda un número que a completar de sus hermanos. Eso está muy claro en las expresiones de Apocalipsis. ¿Y cuáles serían las implicaciones escatológicas dentro de este concepto del pacto adámico? Bueno, pues este pacto en sí, como lo mencionan, a lo mejor nosotros no entendemos que sea un pacto, pero bueno, recorre las dispensaciones desde que fue dado hasta el final de la redención después del milenio. Varios aspectos de estas profecías se han cumplido, de estas promesas, pero los otros esperan su cumplimiento final en el futuro. Entonces recordamos que desde nuestra perspectiva, pese aunque no se trate de un pacto, sí son decretos de Dios, promesas de Dios, juicios de Dios que se vienen cumpliendo en todo este periodo hasta llegar la última dispensación, que es la dispensación de los tiempos. En el próximo audio vamos a hablar ya del pacto noético, que es ya concretamente y oficialmente un pacto hecho con toda la humanidad. Bueno, pues vamos a entrar ya en el pacto noético. Acuérdense que estamos hablando de los pactos generales como los pactos hechos con toda la humanidad, y la primera, que fue el pacto adámico en forma de pregunta. Ya hemos contestado que pese a que no lo consideramos un pacto, sí es un trato dispensacional, incluye promesas, incluye juicios, decretos, etcétera, ¿verdad? Que se van cumpliendo durante este tiempo con toda la humanidad. Antes de la elección de un pueblo específicamente como el pueblo de Israel o la iglesia. Vamos entonces a entrar a otro que es un pacto general que se le conoce como el pacto noético, que para nosotros, según nuestra apreciación, es el primer pacto oficialmente mencionado en las Escrituras, claramente y directamente mencionado. Entendemos por pacto noético como el pacto que Dios hizo por medio de Noé y su familia, quienes representaban a toda la humanidad en ese momento, porque acuérdense que no había prácticamente división de pueblos, más que ellos representaban a toda la familia de la tierra. Y la base bíblica de ese pacto está comenzando en Génesis 6:18. En Génesis 6:18, que es la primera vez que aparece el término berit o pacto. Luego 8:15 se vuelve a retomar la palabra, y en 9:17. En esas tres porciones bíblicas, porque es importante conocer cómo 6:18 es antes del diluvio, 8:15 inmediatamente del diluvio, y el 9:17 ya es posterior al diluvio. Entonces me llama mucho la atención y deberíamos de tener un concepto claro sobre este respecto, porque la primera vez que se hace mención del término berit o pacto en la Biblia es en Génesis 6:18 y es antes del diluvio. Por eso algunos consideran este como un pacto noético prediluviano. Pero ¿cómo debemos de entender esto en ese sentido, verdad? En lo cual aquí lo que se hace es la promesa del pacto noético, ya que hace a Noé el hombre de su pacto, por medio del cual Dios va a establecer el pacto con toda la humanidad, los seres vivos y la tierra, como un segundo Adán. No digo postrer Adán, porque postrer Adán es Cristo, pero es un segundo Adán, es decir, terminó la humanidad y va a comenzar de nuevo la humanidad. Y en ese sentido, Cristo nunca es llamado segundo Adán, ¿eh? Por eso menciono aquí un segundo Adán, que es Noé. El pacto noético inicia aquí, sí, prediluvianamente, como un acto providencial, prometiendo que el curso de la naturaleza continuará hasta el fin de los tiempos, pese a la interrupción del diluvio. Entonces, ya en Génesis 9:8, con el sacrificio ofrecido en 8:20, ya entraría en vigor
pronta y directamente con Noé y sus hijos, que serían los albaceas, por así decirlo, fideicomisarios de ese pacto para todo el resto de la creación. En otras palabras, que antes de la muerte de todos, ellos reciben ese pacto, mueren las personas, ofrecen el sacrificio, y cuando ellos ofrecen el sacrificio, entra en vigor ese pacto que se les había prometido. Así es como debe entenderse entonces como un mismo pacto, el pacto noético, que posteriormente, ya después del diluvio, vienen a darse las cláusulas que iban a especificar ese pacto, porque lo único que se hace en 6:18 es anunciar la llegada de ese pacto. ¿Cuál es la naturaleza de ese pacto? Es incondicional, es eterno, según 9:12 de Génesis. Dios no les demanda ninguna promesa de aceptación, pero impone condiciones valederas para toda la humanidad, que incluye fructificarse, multiplicarse, llenar la tierra, no comer sangre, entre otros. Y no se cumple responsabilidades. Si no se cumple responsabilidades al respecto, Dios lo que haría es enviar castigo, aunque no eliminaría el pacto. O sea, los castigos debido a la violación de esos principios y preceptos que establece, no va a romper el pacto, porque el pacto incluye que no los iba a destruir con aguas del diluvio. Entonces, no incluye que no va a haber otros elementos de inundaciones. Lo que está hablando es aguas de diluvio y un diluvio universal. ¿Cuándo fue dado este pacto, o cuál es la ocasión en que fue dado? Bueno, después del diluvio, inmediatamente Noé sale del arca, ofrece holocausto a Jehová, y Dios percibe el olor grato de sacrificio, pacta por medio de Noé. Génesis 6:18. Se hace la primera mención del término berit, ya dijimos, en el 8:20, 9:17, se formaliza ya el concepto del pacto. Pero hay provisiones que se incluyen dentro de ese pacto. Por ejemplo, en 8:17 se habla del restablecimiento de la reproducción de los animales, que es algo muy interesante. El restablecimiento de la relación del hombre con la tierra, el 8:21, que acuérdense que fue muerto con el pecado, se frenaron todos estos elementos. Sin embargo, hay una continuidad de, como dice, restablecimiento de la reproducción de los animales para que siga. Es como una nueva etapa de la creación de nuevo, la bendición de Dios sobre los animales para reproducirse. Y el restablecimiento de la relación del hombre con la tierra de nuevo para que continúen los periodos normales de producción sobre la tierra. Por eso le decíamos que en ese caso Noé representaba un nuevo o un segundo Adán. El restablecimiento del orden normal de la naturaleza, en el 8:22. El restablecimiento del dominio del hombre sobre los animales, lo cual se había completamente perdido, pero está en 9:2. Ahora, el establecimiento ya, por primera vez, de comer carne, que es uno de los elementos que se introduce y que no estaban en la época antediluviana como un marcado mandato. De hecho, no estaba en mandato, era prohibido. Solamente antes del diluvio era comer los vegetales y toda planta, pero no los animales. Ahora, en el pacto noético, se incluye en la dieta los animales. El establecimiento de no comer sangre, aunque de alguna manera estaba obvio dentro del concepto del trato antediluviano de Dios, pero no estaba establecido como ahora se va a establecer de una manera muy clara. Además, el establecimiento de la pena capital, según Génesis 9:5-6, como un acto judicial, no como asesinato, sino para frenar el asesinato precisamente. Y también se incluye dentro de las provisiones la promesa de no destruir a los seres
humanos ni a los seres nunca más con agua del diluvio, que está en 9:11, lo cual ya hemos presentado. Ahora, ¿cuál es la señal de este pacto, el arco iris? Que sí me gustaría hablar de esta señal del arco iris 9:12 al 17. Miren, las condiciones que son causa del arco iris, que son la refacción de la luz en gotas de lluvia, no existían antes del diluvio, porque el estado atmosférico, acuérdense, ya lo explicamos cuando hablamos de nuestros libros de las fases cósmicas de la existencia de la Tierra, el estado atmosférico antediluviano era distinto al actual y no llovía, sino que había un rocío que emergía, que rodeaba y que regaba la tierra. Y ya sea, como eso lo explicamos, ¿verdad? El tema del rocío, así que no voy a abundar. Pero interesante que en hebreo no existe una palabra especial para arco iris. Es la misma palabra que se utiliza para arco de guerra, que es Keset. Se aparece en Génesis tanto 9 al 17, como en Ezequiel es mencionado en el cielo, ese arco en Ezequiel 1:28, pero ese arco es Keset, que es un arco de guerra. Y en el Nuevo Testamento, el griego utiliza el término iris, es el griego, que se traduce arco iris, en Apocalipsis 4:3 y 10:1. Y se refiere al mismo concepto del Antiguo Testamento, solo que en esta visión celestial, ese arco rodea todo el trono de Dios y lo acompaña la frase, el tiempo no será más. Es decir, no se requiere más espera para la ejecución de los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque desde el diluvio hasta el momento en que se ve esa visión, ya llegó el tiempo en que se cumplan ahora el aspecto de los juicios de Dios. O sea, esto enseña que el diluvio, del diluvio hasta Apocalipsis, se vio la mitad del arco, y la mitad del arco, el arco viene a representar la fidelidad de Dios. ¿Y por qué la mitad? La mitad de esa fidelidad es la misericordia, la gracia y la paz de Dios sobre el mundo. Ahora, con la ejecución del juicio en Apocalipsis, se completa el arco de su fidelidad. Es decir, así como es fiel su misericordia, que lo ha cumplido desde que el momento en que dio el arco en el pacto noético hasta el momento que comienza el juicio, ha sido fiel, ha sido fiel. Sin embargo, también su justicia, Él es fiel a su justicia y cuando llegue el momento de juzgar, lo va a hacer. Así que lo que se está declarando es que Dios cuelga en el cielo su arco de guerra como señal del pacto noético. Así significa que lo que normalmente constituiría un instrumento de guerra, en este tiempo se convierte ahora en un símbolo de paz y por consiguiente misericordia, bajando de sus rayos de gracia y así revelando su misericordia. Pero cuando llegue el momento, completará su arco y juzgará en su fidelidad también al mundo. Ahora vamos a entrar en una sección de preguntas respecto a este tema del pacto noético, que es muy interesante. ¿Cuáles serían los elementos nuevos que se introduce en este trato de Dios y que no son elementos que estaban en los tratos anteriores y que ahora no solamente se introducen, sino que ahora se convierten en un pacto con toda la humanidad o con la representación de la humanidad, que en este caso es el representante federal de la humanidad, ya es Noé? Bueno, primeramente se habla del mayor control de los animales, que esto es muy importante. El aumento de la dieta también, que se va ampliando, ya se introduce carne, pero no sangre. Entonces es interesante que aquí ya no es solamente vegetariano, sino que ahora también puede comer los animales. Luego, la promesa de no enviar otro diluvio. También está el mayor control de los pecadores. ¿Por qué? Porque ahora se frena a través de la pena capital. La introducción del gobierno humano político con una carta constitucional benévola y ventajosa para los hombres. Es decir, que ahora ellos se les da un elemento para poder gobernarse, elemento que posteriormente se iba a corromper, pero no era el propósito de Dios que las políticas corruptas se enseñoreen, sino que puedan guiarse, y esto es interesante porque está dejando el modelo
para todos los pueblos gentiles. ¿Por qué decimos todos los pueblos gentiles y todas las naciones que posteriormente en el capítulo 10 de Génesis se iban a desarrollar basada el origen en las 70 naciones de allá en adelante? ¿Por qué razón? Entonces esto gobierna a todos los gentiles porque todavía el pueblo de Israel no había sido electo con Abraham, sino que esto estamos hablando del pacto noético, por lo tanto está en vigencia para todos los gentiles y entonces este pacto noético es prácticamente el pacto de Dios para todas las naciones, incluyendo aún los judíos, pero para todos los gentiles esto es importante que sigue en vigencia. ¿Por qué? Porque se trata del gobierno político también de los gentiles, y si ellos llevan este proyecto que el Señor les pone en el pacto noético, van a poder desarrollar un gobierno político conforme al modelo de Dios. Pero lamentablemente encontramos que el hombre se ha alejado de este modelo y ha establecido políticas avasalladoras como los presentados en la visión de Daniel, de esos imperios mundiales que han sido presentados como bestias rapaces que van atacando, enseñoreándose y esclavizando a partir de Nimrod, cuando se apartan de todos los principios establecidos por Dios en ese gobierno. Entonces, ahí Noé era parte importante y él establece estos elementos para su pueblo y entonces nos hace responsables a todos de nuestra participación social en una sociedad, viendo que estos elementos puedan establecerse. De hecho, podemos ver en todo este resumen del pacto noético, pueden darse un resumen de las leyes políticas que contiene el pacto noético. Y aunque no vamos a abundar muchísimo, pero sí me gustaría, por ejemplo, dar un resumen para todos aquellos que trabajan en gobierno. Sí, interesante que puedan llevar a efecto esto, ¿verdad? Porque aquí aparece, por ejemplo, la ley de la bendición divina. Es decir, que si sacan a Dios de todo esto, o sea, de todos los gobiernos, lo que va a suceder es que no van a tener la bendición divina. Dice, bendijo Dios a Noé y su familia. Esa es lo primero. La primera ley que aparece es de la bendición de Dios a Noé y a sus hijos. Segundo, la ley de la familia, fructificad y multiplicaos. Ahí está la ley de la familia que habría que extender y hacer detalle de todo eso. En tercero, está la ley de la propiedad. Cuando dice llenad la tierra, está hablando de la ley de la propiedad, que es muy interesante también y que luego se va a reafirmar en el libro de Levítico. Está la ley de la mayordomía biológica y ecológica. Dice, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra. Y todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. Pero también está la ley de la dieta y la salud, porque aquí está bien, el sistema de salud también. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Entonces, ve interesante cómo va llevándose a efecto esto. La ley del valor de la vida. Entonces, si así se organiza, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal lo demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es interesante cómo se le da un valor sagrado a la vida, pero no solamente a la vida humana, incluso a la vida animal. Entonces se habla del valor de la vida que ahí, porque dice es hecho a imagen de Dios. De allí todas las leyes que se dan, que en países lo que se hace son leyes de la muerte y no de la vida. El aborto es una ley de muerte, pero aquí se le da el valor de la vida y todo experimento que se haga con la vida del hombre, porque aquí entra realmente la bioética, el valor de la vida. Entonces, interesante. También aparece en séptimo la ley de la pena capital, contrario al buenismo humanista. El humanismo es que quiere ser más bueno que Dios, y ese buenismo es humanista, pero en la ley de Dios lo que se hace en la ley de Dios es mostrar que el que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, y eso es la ley de la pena capital. Y en octavo lugar, la ley de las relaciones de interdependencia, que podemos ver cómo se establece el pacto
con los hombres, con todo ser viviente, aves, animales, bestia. Hay una relación con la tierra y por lo tanto dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta señal es la señal de pacto que yo establezco entre mí, vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Interesante porque dice, mi arco he puesto en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Entonces hay una interrelación que necesita cuidarse. Bueno, pues interesante lo que hemos visto sobre las leyes y todos somos parte, no el querer decir, ¿sabe qué? Yo no tengo nada que ver con la política, entonces es no hacer uso de su responsabilidad como ciudadanos, como seres humanos, y estoy refiriendo que no solamente salir a votar, sino que aquí nos damos cuenta de cuán grande es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, con esa doble ciudadanía que está enseñada claramente en la Escritura, y de una manera fuerte. ¿Cuáles serían los 7 preceptos? Porque esta es una pregunta muy interesante. Los 7 preceptos que enseñan los rabinos judíos sobre el pacto noético que debe ser observado por todas las naciones. Quise incluir esta sección de los 7 preceptos que enseñan los rabinos para que tengamos una idea de qué es lo que se está mencionando en el pacto noético, y ellos dicen esto es lo que se debe guardar en las naciones, debe ser observado por todas las naciones. Incluso hay países donde el pacto noético ya es parte interesante de su jurisdicción. Entonces es interesante. ¿Por qué razón? Porque a través de eso se va llevando la administración política de un país, y es muy importante saber que se puede gobernar con el pacto noético. Miren, primeramente, lo que son los 7 preceptos que enseñan los rabinos judíos sobre el pacto noético. Número 1, precepto contra el culto a los ídolos. Un solo Dios, porque se enseña que si una nación cae en idolatría, va a ser una nación maldecida por Dios. Segundo, precepto contra la blasfemia. El tema es allá bendecir, y ahí aparece en el pacto noético el bendecir. En tercer lugar, el precepto contra el homicidio, que es el que derrame sangre de hombre, porque lo que hace eso es frenar el homicidio. El precepto contra el incesto, y toda clase de impureza sexual. Cuando dice fructificar y llenar la tierra, está cuidando también el aspecto de la sexualidad. Quinto, el precepto contra el robo y la rapiña, que dice, os he dado. Cuando dice os he dado, es no apresurarse a tomar los alimentos ni tratar con crueldad a los animales. Entonces, contra el robo y la rapiña. El precepto sobre la administración de justicia, que es por el hombre su sangre debe ser derramada. Entonces, el séptimo precepto que presentan los rabinos judíos es contra el comer carne con vida, es decir, su sangre. Entonces, es interesante en este sentido, porque todos esos 7 preceptos se pueden usar para la administración de un país, como lo que hemos mencionado en resumen anterior. Entonces, esos son prácticamente proyectos de ciudadanía, proyectos de un buen ciudadano, proyectos incluso de que al ejecutarse se puede llegar a gobernar bien un país. ¿Está en vigencia este pacto, sí o no? Bueno, desde Noé, ningún representante de la raza humana, hablando en términos general, ha recibido otro pacto para todos los hombres. Hasta que Dios no dé nuevas leyes, el pacto noético está en vigencia. Muchos intérpretes incluso creen que a esas leyes se hace referencia a Jacob en el concilio de Jerusalén, en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 20, cuando habla de la prohibición para los gentiles, que son apartarse de fornicación, de ahogado y de sangre. Otros a lo mejor lo verán como una restricción de una regla momentánea. Sin embargo, podemos ver que ahí está presente posiblemente el pacto noético. ¿Por qué se prohíbe
comer carne en el pacto noético? Es importante también esta pregunta, porque a lo mejor viene aquí. Bueno, ¿por qué se prohíbe comer sangre? Porque no, ahí se introduce el elemento de la carne, ¿no? Eh, se considera algo sagrado, la sangre, y prefigura ya la redención que habría por ella, por la sangre de Cristo. Es decir, Dios estableció bueno, aquí viene otra pregunta. Si Dios estableció el gobierno humano, ¿era malo establecer ciudades? Bueno, esta es una pregunta igual que tiene que ver con este pacto que es el pacto noético. Y bueno, la respuesta sería la siguiente. El gobierno humano sí fue una institución divina, pero no el unir al mundo contra el Señor, porque generalmente lo que se está haciendo al construir un imperio, en primer lugar, es esclavizar a las personas, y en segundo lugar, debido a la manipulación y al apartamiento de los hombres de Dios, lo que se hace es unirlo en contra de Dios. Apocalipsis 16, 14 y 19, 19 y Génesis 11, 4 y 4, 17, así lo mencionan. Bueno, pues vamos a ir terminando Génesis 9, 25 al 27, que son prácticamente profecías de los hijos de Noé, que son 9, 25 al 27, forman parte de ese pacto. Es una pregunta. Algunos incluyen dentro del pacto noético las profecías sobre los hijos de Noé, pero parece ser que son profecías aparte. En esta, Sem sería el linaje real o mesiánico. Jafet sería las naciones gentiles dominantes que prácticamente se establecerían como imperios mundiales. Y Canaán sería gente de poco poder o poco dominio, y que incluso estarían dominadas, tanto por Jafet. Pero sí, de las tiendas de Jafet, que incluso aquí se menciona que habitarían en las tiendas de Sem, habla del dominio de los gentiles que iba a ser sobre lo que es Israel, aunque algunos también a esa parte le tienen otra forma de interpretar, refiriéndose así a la cuestión de la salvación dentro de los grupos gentiles. Bueno, pero vamos para acá a lo que es la implicación escatológica, ya para aterrizar. Este pacto noético, la implicación escatológica está presente. La tierra no será destruida con agua, pero será redimida o purificada por fuego. Eso es interesante según 2 de Pedro 3, 5 al 7. Así que prácticamente, como hemos dicho ya, este pacto se mantiene presente en toda la línea de las naciones gentiles hasta el tiempo del fin. Por lo tanto, Dios mantiene allá firmemente su pacto en ese sentido. Bueno, pues hasta aquí. En la próxima intervención, es decir, mañana, vamos a estar hablando de los pactos particulares, y si es importante, vamos a tener un tiempo muy, muy largo de presentación, porque vamos a hablar del pacto troncal, que es el pacto abrámico. Es un pacto incondicional, y después de presentar todas las derivaciones del pacto abrámico, que son incluidos tres pactos dentro de ella, vamos a estar hablando luego de el pacto mosaico. Esperamos que nos dé tiempo para terminar el pacto mosaico, porque es un pacto muy, muy profundo, largo, para ir explicando. Saludos y que Dios los bendiga a todos.